Hoy tengo el gusto de compartirles este tema titulado No dormirse en los laureles. Para tal fin, los invito a que busquemos todos Primera de Samuel. Y vamos a empezar en el capítulo 10. No dormirse en los laureles es no dejar que las glorias lleguen a nuestras vidas y dormirnos sobre esas glorias. Muchas veces cuando ya alcanzamos lo bueno, en vez de trabajar sobre eso, en vez de crecer sobre la bendición, nos rezagamos, nos quedamos, no crecemos y dormirse en los laureles es una derrota triste porque comienza con una victoria. Comenzamos ganando y nuestra confianza, nuestra negligencia hace que perdamos. Entonces hay dos tipos de perdedores. Los que comenzaron ganando y se dejaron ganar y los que nunca tuvieron la victoria. Entonces hasta en ese sentido los que nunca vieron victoria podrían tener un poquito más de justificación porque es que nunca vi la luz y por eso estoy en la oscuridad. Pero triste que estando en la luz terminemos en la oscuridad. Y vemos aquí el caso de Saúl, como este personaje comenzó muy bien y terminó muy mal por decisiones que él tomó. Y como les decía en 1 Samuel 10, desde el versículo 6, vamos a ver unos paralelos en Saúl que son exactamente las cosas que el Señor está haciendo con nosotros. Y comenzó desde el día que recibimos a Cristo. Y dice así 1 Samuel 10, desde el versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Exactamente eso ocurre con nosotros cuando recibimos a Cristo. En ese momento el Espíritu Santo viene a nosotros, pero también viene no solo para sellarnos para salvación, sino para darnos poder. Poder para no hacer actos de magia y cosas maravillosas, que eso es lo que a veces pensamos que es el poder vencer nuestra naturaleza de Adán, nuestras debilidades, el poder comprender lo que debo hacer y el poder pasar de la antigua naturaleza a la nueva, de ser alguien proclive al pecado a alguien que supera esas tentaciones y actúa santamente, alguien con sabiduría, porque profetizar, ¿qué es? Decir lo que Dios quiere que digamos y lo digamos con veracidad. Profetizar es lo que se hace cada mañana aquí cuando yo les digo el Señor dice, porque el profeta es quien habla en nombre de Dios a la gente, para que la gente sepa cuál es la voluntad de Dios. Entonces ese es el poder que nosotros recibimos. Poder para pasar a nueva vida y para que a través de nuestra palabra otros pasen a nueva vida. Y como decía aquí el versículo 7, Dios está contigo. Dios nos da este poder y nos permite a nosotros profetizar y nos muda en otra persona, nos da otra nueva naturaleza, nacemos de nuevo para que con eso sepamos que Dios está con nosotros. En el versículo 9 se confirman estos beneficios en la vida de Saúl de la siguiente manera. Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. O sea, lo que Dios dijo se cumplió. Y en el versículo 10 dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Muchas veces nosotros vemos a estos predicadores, a estos grandes profetas, a estos grandes siervos del Señor, y desestimamos que nosotros hemos recibido lo mismo si creemos en Cristo, de verdad que Él es nuestro Señor, o sea, quien nos manda, y nuestro Salvador, quien nos conecta con la eternidad. Desestimamos que tenemos algo en común con estos grandes hombres. El mismo espíritu y nosotros podemos profetizar. Lo que tenemos es que creerlo y por supuesto capacitarnos para poder ejercer el rol que Dios nos ha dado, ser sus pregoneros de justicia. Ahora vamos a el capítulo 13 de Primera de Samuel. Recordemos, un rey que Dios le muda el corazón, le da una nueva naturaleza, le dice estaré contigo, estaba con él, le manifestaba sus grandes cosas para que profetizara con los grandes profetas, para que estuviera allí. Porque les digo, yo he visto hasta niños que han recibido a Cristo, jovencitos que han recibido a Cristo y que para mí son una escuelita. ¿Cómo yo aprendo con ellos? Porque el Espíritu del Señor está con ellos. En 1 Samuel 13, desde el versículo 5 vemos que algo comienza a pasar. Vamos a ver que Saúl se durmió en los laureles. ¿Y cómo así? Desde el versículo 5 de 1 Samuel 13. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo.
y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Viene la dificultad, el problema, la contrariedad, el peligro. Delante del ungido, del que el Señor le había dado poder y capacidad de comprender los planes de Dios, porque por eso era profeta, porque podía comprender cuál era el poder y la voluntad de Dios, qué podía hacer Dios y qué quería hacer Dios. Pero en ese momento, ante la dificultad de seres humanos, vemos que Saúl comienza a cometer errores. Esto aparece en el versículo 5 de 1 Samuel 13, el conflicto que él comenzó a tener y que lo llevó a errar. Ante el peligro que él está enfrentando, él toma una serie de decisiones que luego se la comenta a Samuel, porque él presenta sacrificio, hace holocausto, ofrendas de paz y demás. Entonces Samuel llega, teniendo él la autoridad para eso, y ve que alguien hizo lo que no debía hacer. ¿Qué es lo que resulta entonces aquí? Que Saúl se justifica. Dice en el versículo 12, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Aquí vemos inmediatamente cómo comienza este hombre a dormirse en sus laureles de profeta de Dios, de alguien que conocía la palabra de Dios, que conocía la voluntad de Dios, que tenía el poder del Espíritu de Jehová, y cómo desecha todo eso. Porque yo me duermo en los laureles cuando desecho lo que tengo y comienzo a cambiarlo por otra cosa. Lo primero que el versículo 12 nos dice, me dije. Miren, un hábito que nosotros tenemos y que no podemos seguir repitiendo, pero que todos tenemos, encabezo yo la lista de muchas cosas, es que ante la contrariedad o a veces ante lo excelente, ante la buena noticia, con el primero que hablo es conmigo. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo debemos dejar de hablar con nosotros mismos. Entonces no, hablo con Dios. O sea, tengo al Espíritu Santo que me guía y me muestra todas las cosas. Inmediatamente yo decir, Señor, ¿qué hago? Y la otra, si yo pregunto, espero la respuesta. Muchas veces preguntamos y nosotros mismos nos inventamos la respuesta. Es más, a veces yo digo, pero yo le pregunté a Dios, ajá, y él que te dijo, no, yo lo que estaba pensando al respecto, o sea, me respondí yo mismo. Aquí él dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no imploraba el favor de Jehová. O sea, él reconoce que en ese momento no había pedido la ayuda a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Que eso nos puede pasar a nosotros. A todos nos puede pasar en un momento dado que nos llega el peligro antes que la súplica o que el clamor. Si en ese momento tengo que irme a un lado, a una esquina, a un cuarto, a una habitación. Y sí, Señor, ayúdame porque no sé qué hacer en este momento. El Señor va a responder. Porque hay cosas que nos pueden tomar por imprevisto. Pero él, ¿qué hizo? Me esforcé pues y ofrecí holocausto. O sea, en ese momento hizo un holocausto que aparentemente era para Dios. Pero Dios le pidió holocausto. Él respondió de forma religiosa, de forma tradicional. No, yo sé que Dios quiere que yo haga esto. Porque es lo que se acostumbra a hacer. Es lo que se acostumbra a hacer, pero es lo que Dios quiere que yo haga en este momento porque estoy haciendo lo acostumbrado o lo que Dios me está mostrando, porque Dios en cualquier momento puede dar un giro a la situación. Dios en un momento dado puede decir, háblale a la roca, o de repente espera que el agua salga de las arenas, o yo enviaré lluvia. Pero muchas veces por el hábito voy comenzando a responder antes de tiempo, porque me digo a mí mismo y no le pregunto a Dios. Recordemos esto, cuando no le preguntamos al Espíritu, el alma responde. Esto es clásico. O cuando nosotros guardamos silencio delante de Dios, nuestra alma, nuestros deseos, nuestras emociones gritan. Y como solamente nuestras emociones han hablado, damos por hecho que debe ser así. Es más, también estoy seguro que nos ha pasado que a veces estamos orando y nuestra alma está diciendo, por ejemplo, alguien me quiere hacer mucho daño, un jefe me quiere hacer mucho daño. Señor, ¿qué hago con este jefe? Y sí o no que de repente nuestra alma está diciendo, deberías indisponerlo, deberías buscarle un problema, deberías buscar que lo voten, deberías hacerle daño. O sea, nuestra alma está hablando. Porque aunque nosotros hablemos con Dios, nuestra alma está hablando. Nuestras emociones están diciendo qué hacer. Y hasta eso yo lo tengo que confesar en oración. Señor, yo no aguanto más a mi pareja. Por favor, ayúdame. Pero por ahí mismo hasta le puedo decir, Señor, ayúdame con mi pareja porque en este momento estoy que la ahorco. Estoy en este momento que le doy con un martillo en la cabeza. Estoy en este momento que si tengo un carro y lo veo en la calle, le voy a pasar por encima. Entonces, aunque mi alma está hablando,
No le hago caso, es más, lo vuelvo parte de mi oración. Señor, ¿qué hago? Porque mi alma quiere esto. Ahora mismo mi ira me quiere llevar a cometer errores. O ya no aguanto este trabajo y yo tengo ganas de irme a este empleo. Pero ¿qué hago? Porque mi alma me puede llevar a equivocarme. Entonces que mi sentir, que mis pensamientos me sigan hablando, pero que yo al final de cuentas responda a lo que Dios me muestra a través de su palabra, a través del entendimiento espiritual de las cosas. Si esto me tiene que llevar luego a hablar con el líder, con el pastor, perfecto, pero no tomar decisiones como hizo Saúl, que en efecto comenzó a actuar con su carne. Y por eso Samuel en el versículo 13 se lo dice con mucha autoridad. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Concluimos con el 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí vemos algo bien interesante. Dios sabía que él iba a enfrentar ese gran peligro y fue la prueba que le puso para bendecirlo con un reino duradero o no. Dios le pone esta prueba a él como nos la pone a nosotros también para ver cuál es nuestra reacción. Cada situación que yo estoy viviendo, Dios la permite para ver qué hago yo, conforme a qué mandamiento yo estoy actuando. Porque siempre algo me va a estar mandando. Mi alma, mi parecer, a veces la gente que alrededor me dice qué es lo que yo debo hacer o me manda Dios. Para no ser alguien que como Saúl locamente actuó, entonces debo guardar el mandamiento de Dios. Cada situación tiene un mandamiento. ¿Qué hago en este momento que me quedé sin dinero? ¿Qué hago hoy que no tengo salud? ¿Qué hago ahora que acabo de perder el empleo? ¿O qué hago en este instante que alguien me está gritando, me está agrediendo, me está maldiciendo? Para todo eso hay mandamiento. Y Dios respalda a quien cumple el mandamiento y con más razón a quien en momentos en que su alma le grita dice: sí, mi alma dice esto, pero yo hago lo que Dios manda. Miren, en este sentido hay un término que se maneja a niveles jurídicos, legales, políticos también, y es el de mandatario. A un presidente se le dice presidente, estadista, dirigente. A mí me encanta la palabra mandatario, porque mandatario, conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, hay dos definiciones, pero me gustó muchísimo esta. Dice: mandatario, persona que en virtud del contrato consensual llamado mandato, acepta del demandante representarlo personalmente o la gestión o desempeño de uno o más negocios. O sea, el mandatario es alguien que representa a alguien que lo manda. O sea, el mandatario es quien representa a alguien que es su mandante, que le dice: yo te he puesto aquí para que hagas una serie de cosas y te doy poder. En el caso de los presidentes, el poder legal, el poder decidir, ejecutar, pero siempre respondiendo a quienes lo ponen allí. Pero el problema del mandatario es que a veces se le olvida y en vez de mandatario se vuelve mandante. O sea, yo respondo a mí mismo y ya no respondo a mi pueblo. Esos son los presidentes decepcionantes. En el caso espiritual, nosotros somos mandatarios de Dios. O sea, Él nos da autoridad, pero siempre respondiendo a Él que manda. Así como un presidente debe evitar un golpe de Estado o un juicio después de su lamentable gestión porque no escuchó a quien lo mandaba, así nosotros debemos evitar que el Señor a nosotros nos diga: bueno, yo tenía grandes planes contigo, pero no se van a ejecutar porque hiciste lo que querías. Lección de esto: nosotros, a diferencia de Saúl, debemos no olvidar que hemos recibido como preciosos laureles de victoria el poder del Señor para entenderlo, conocerlo, reproducir la vida de Cristo en nosotros y también dentro de todo esto recordar, nunca olvidar que nuestra alma siempre seguirá gritando, diciendo tonterías, diciendo haz esto y más que nada orar. Y si en un momento dado mi alma está diciendo haz esto y lo otro, decir: Señor, mira lo que dice mi alma, porque no le voy a hacer caso a mi carne, quiero escuchar tu voz. No nos durmamos en los laureles conforme a esta exhortación y recordemos que hoy es el último tema de este año 2020. Vamos a tomar un asueto, regresamos en el 2021 en enero, en el día que les voy a anunciar próximamente. El año que viene es muy interesante porque va a ser más difícil, sí, pero es muy interesante porque con el Señor nosotros vamos a vencer todas las cosas, simplemente y siempre y cuando no olvidemos que somos de Él, somos mandatarios de el mandante que es Él,
tenemos autoridad, pero siempre bajo la suya, bajo su poder, y estamos hechos para hacer grandes cosas, pero sin dormirnos en los laureles de que somos hijos de Dios y que respondemos a Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tema, gracias por tu palabra y gracias porque nosotros como Saúl hemos recibido el Espíritu con poder y como Saúl tenemos la capacidad de profetizar. Pero nosotros, a diferencia de Saúl, sí vamos a escuchar tu voz. No vamos a dejar que porque yo pensé, porque yo quise, es que yo hago holocaustos, yo al final de cuentas hago cosas que te agradan a ti, pero que si no vienen de tu voz, no son válidos. Viene un año difícil, pero estamos confiados que saldrán las cosas bien en la medida que, a diferencia de Saúl, nosotros sí sigamos escuchando tu voz y sigamos cumpliendo tus mandamientos para que el propósito que tengas en nosotros no sea acortado, sino extendido, próspero, prolífico, de mucha bendición para muchos. Gracias, Señor, por este tiempo en nombre de Jesús. Amén.